Hola y bienvenido a un nuevo capítulo de Trata de arrancarlo. Esta semana vamos a viajar en el tiempo y voy a contaros cuál fue mi primera moto. Así que abrochaos el cinturón, que arrancamos. Bien, hoy es un capítulo especial porque me hace, bueno, pues recordar una época bastante bonita, ¿no? De mi infancia, donde empecé a descubrir el mundo del motor. Aunque vamos a centrarnos en mi primera moto, en otro capítulo os contaré cuál fue mi primer coche o, bueno, mejor dicho, mi primer car, porque ahí también hay bastantes aventurillas, ¿no? Interesantes. Bueno, pues para contaros esta historia tenemos que remontarnos a cuando yo tenía unos 8 años. Recuerdo que desde que tengo uso de razón siempre me han llamado la atención tanto los coches como las motos. Pero no solo eso, también cualquier aparato que tuviese ruedas. Entonces, como ya comenté en otro capítulo, cuando me iban a regalar algo por Navidad o por mi cumpleaños, yo pues siempre pedía que fuese un coche de radiocontrol o una bicicleta o alguna cosa que tuviese ruedas o que se moviese. Así que os podéis imaginar la obsesión que tenía con el mundo del motor. Una tarde estaba yo jugando con unos amigos en la calle frente a casa de mis abuelos. Sí, en aquella época pues lo normal era jugar en la calle con otros niños, jugar al fútbol o a cualquier juego en el que se utilizase simplemente el cuerpo. Ahora, bueno, eso cada vez es más raro verlo porque los niños se quedan pues en casa jugando por internet o vete tú a saber. En fin, al volver de jugar, me acuerdo que me dijo mi padre que el próximo fin de semana nos iríamos a ver a mis tíos y a mis primos a, bueno, a su ciudad, a Madrid, quiero recordar que era. Entonces, bueno, pues esto me hizo mucha ilusión, sobre todo porque íbamos a ir en coche. Y claro, a mí me encantaba subir en el coche, observar cómo mi padre lo conducía y además para mí, pues un viaje siempre era una aventurilla nueva. Imagino que a vosotros os pasaría parecido. Bueno, pues llegó el viernes y al salir del colegio volví a casa para darme una ducha, comer, bueno, lo típico, ¿no? Como cualquier otro día. Ya estaba nerviosillo, yo ya cuando salía del colegio pues estaba nerviosillo y con ese pellizquillo en el estómago de como cuando te vas de excursión, era una sensación pues muy bonita, además con esa edad uno no suele tener preocupaciones y ya ves, pues por tanto la mayoría de las sensaciones que uno tiene a esas edades suelen ser buenas o placenteras, ¿no? Recuerdo que ese día comimos algo rápido, mi padre se tomó un café antes de salir, es decir, comimos, mi padre se tomó su café y pues nos montamos en el coche y pusimos rumbo a Madrid. Bajamos al aparcamiento para coger su nuevo coche que, bueno, en aquella época mi padre se había comprado un coche poco tiempo antes y se trataba de un Toyota RAV4, la primera versión, 5 puertas. Estos coches montaban todo un motor 2016 válvulas atmosférico que desarrollaba, quiero recordar que eran unos 128 caballos, era gasolina. Era el mismo motor que montaban también los Toyota Celica de la época. No sé si se dice Celica o Célica, creo que Célica, ¿no? Pero bueno, el coche tenía una condición bastante suave, era 4x4, constante y con posibilidad además de bloquear el diferencial trasero mediante un botón en el salpicadero. Llevaba también dirección asistida, aire acondicionado, elevalunas eléctricos, cierre centralizado. Bueno, al final era más o menos lo típico que llevaban ya esos coches en aquella época. Ese coche hoy en día lo tiene un buen amigo mío, al cual se lo vendió mi padre hace un año aproximadamente. Pues imaginaros cómo disfrutamos el viaje, porque claro, era de los primeros viajes que hacíamos en ese coche, era verano y el aire acondicionado era una maravilla.
aquello enfriaba, pero como un demonio, ¿eh? Bueno, y a día de hoy sigue enfriando muchísimo. Y esto, según lo que he podido ver, aparte de tener un buen compresor de aire acondicionado, tiene muy grande el radiador del aire acondicionado y parece que eso hace que enfríe bastante. Bien, pues una vez que llegamos a casa de mis tíos, bajamos del coche y saludamos a la familia, claro, porque estaría feo llegar a su casa y no saludarlos, ¿no? Entonces, bueno, pues nos enseñaron la casa, la cual nunca antes habíamos visto, no habíamos ido allí, nunca antes. Entonces, era una casa bastante grande, con un gran jardín y varias plantas. Empezamos por la parte de arriba y fuimos bajando poco a poco. Tampoco voy a describir ahora la casa, pero bueno, fuimos bajando desde la planta de arriba hacia abajo hasta llegar al garaje. Y allí fue donde ya surgió todo, ¿no? Me quedé paralizado viendo bajo la escalera aquella preciosa Montesa Cota de 49. Era roja, llena de polvo y telas de araña, con las ruedas desinfladas y ese olorcillo característico a gasolina. Esto ya lo conté en el primer capítulo, pero lo recuerdo para los que no lo hayáis escuchado. No recuerdo muy bien lo cansino que me pude poner con aquella moto, pero un mes después aquella moto estaba en el patio de la casa de mi abuelo y allí tenía también el kart, mi bicicleta y bueno, y también un viejo Vespino de hierro que mi padre tuvo en su juventud. Así que imaginaros, yo con 8 o 9 años, un niño, teniendo su propia flota, ¿no? de vehículos. Yo la verdad que me lo pasaba muy bien con aquello. Llevamos la moto al taller del amigo de mi padre, pues para que la pusieran al día y la arrancasen. Pues ya llevaba sin arrancarse muchísimos años y aquello estaba hecho una porquería. Aquí hay algo muy curioso que no recuerdo y que también conté en el primer capítulo, y es que respecto a cómo funcionaba el embrague y las marchas, pues yo sabía perfectamente la teoría. No lo había practicado nunca, pero como me gustaba tanto aquello, yo sabía muy bien pues cómo funcionaba el tema del embrague, las marchas. Yo imagino que mi padre me ayudaría en su día y me hablaría de cómo funcionaba aquello, pero la verdad es que no me acuerdo. Y bueno, pues yo es que como lo preguntaba todo, pues ahí estaba mi padre para explicármelo. Recuerdo que aquella era la época de Marc Colomer, que fue un campeón del mundo de trial y aunque pasó por varias marcas, Montesa, Beta y Gaga, con la que más tiempo estuvo fue con Montesa. Entonces, claro, pues yo quería ser Marc Colomer. Yo tenía mi Montesa del mismo color y bueno, me gustaba el trial, así que bueno, estaba todo cuadraba. Una vez que la moto ya funcionaba, me puse a hacerle algunos arreglillos. Por ejemplo, con algodón mágico le di a todas las piezas cromadas, pues para sacarle brillo y todas estas cosas. Y con grasa de caballo, que es la crema que usaba mi padre para los zapatos, le di al asiento, que era de cuero, y así pues poder nutrirlo y dejarlo lo más nuevo posible. También le cambié las cubiertas, ya que las originales estaban, pues imaginaros, endurecidas a tope. Y me entretenía bastante arreglándolas y haciendo, pues bueno, esos pequeños bricolajes. Esta moto además es que era muy curiosa porque llevaba las marchas en el pie derecho y el freno en el pie izquierdo. Y yo antes nunca había visto esta configuración. También le puse los puños nuevos, porque los suyos pues estaban también hechos pedazos. Y también le pinté con un pincel los desperfectos que encontré en el chasis. A ver, yo era un chiquillo de 8 o 9 años, así que tampoco tenía mucho conocimiento, pero bueno, el resultado, la verdad es que estuvo bastante bien. Y lo mejor de todo es lo bien que me lo pasaba. El motor era un 49 centímetros cúbicos, refrigerado por aire y además tenía 3 marchas. Los frenos eran de tambor y la verdad que la moto no frenaba muy bien,
pero bueno, era suficiente para mi peso y para la potencia también de la moto. Tampoco se le podía pedir mucho más a aquella moto. Recuerdo que mi padre me compraba todas las semanas la revista Motoverde. Él se compraba su periódico y sus cosas y cada semana me compraba a mí esa revista Motoverde, no se me olvida, donde, bueno, como podéis imaginar, hablan de todo lo relacionado con el mundo del motor. Por tanto, pues yo estaba muy inmerso en ese mundillo. Me encantaba el motocross, pero nunca tuve la oportunidad de probarlo cuando era un niño, que esa además es una de las cosas que mi padre debería haber hecho por mí. Pero bueno, no, es que a él no le llamaba eso la atención tanto como a mí, y claro, para él era un mundo desconocido y aunque alguna vez que otra creo que le dije algo de que, joder, a mí me gustaría probar tal, pero tampoco le insistí demasiado ahí como para que me tomase en serio. Pues daba igual, yo en realidad ya era feliz, ¿no? Con mi Montesa. Mis abuelos tenían una casa muy grande, típica casa antigua, ¿no? Con un gran patio. Y bueno, pues allí pasaba yo la mayoría de las tardes con esta moto. Eso sí, en cuanto pues tenía la oportunidad de llevarme la moto al campo o a algún sitio donde pudiera cogerla con algo de libertad, pues lo hacía sin dudarlo. O sea, yo con mi moto si podía llevármela a algún sitio, me la llevaba. Bueno, yo no, me la llevaba alguien, mi padre o quien sea, en un remolque o en una furgoneta. Incluso recuerdo un día que se me fue un poco la cabeza y sin decirle nada a nadie, cogí la moto, la saqué de casa de mis abuelos y me di una vuelta por la calle. Digamos que le di una vuelta a la manzana, mm, totalmente fuera de la ley, claro, porque imaginaros si me llega a parar la policía, porque yo no tenía ni carné, ni casco, ni nada de nada. Es más, la moto no tenía matrícula. Y a día de hoy aún recuerdo aquella época con mucho cariño. Recuerdo también que con Luisete, con mi amigo Luis, también salí varias veces salimos a la calle y él se montaba detrás de mí la moto, imaginaros porque era una moto pues de trial, entonces tenía un pequeño asiento muy pequeño para el piloto, pero no estaba preparada para que montase a un pasajero. Pero yo éramos muy pequeños y yo lo montaba a Luis detrás, encima del guardabarro de atrás. Y bueno, nos íbamos un poco a hacer el gamberrillo por allí, por las calles y eso, siempre con cuidado, pero bueno, eh, no voy a negar que fuera de la ley, por así decirlo, porque como he dicho antes, ni yo tenía carné, ni la moto tenía los papeles al día, ni nada de nada. Pero bueno, al final digamos que son aventurillas que hacen que poco a poco uno se enamore y las recuerde con muchísimo cariño. Pues esa moto, al cabo del tiempo, volvió a casa de mis tíos y mis primos, bueno, uno de ellos que ya son bastante más mayores, pues se dedicaba o se dedicó en su momento a coleccionar motos antiguas y tal. Y bueno, pues se la devolvimos, digamos, para que la tuviera en su colección. Y bueno, me acuerdo con mucha nostalgia de aquella moto. De hecho, me encantaría volver a subirme en ella y seguramente lo haré más pronto que tarde porque tengo bastante relación con mis primos, aunque ellos están en otra ciudad y demás, pero mantengo esa relación con ellos, así que cualquier día me escapo y puedo volver a subirme en la que fue mi primera moto. Bien, amigos, espero que el capítulo de hoy os haya gustado y hayáis disfrutado, pues, tanto como yo, porque la verdad que he disfrutado bastante. Así que si es así, compártelo con tus amigos y amigas para que, bueno, pues poco a poco vayamos creando
una gran comunidad en torno a esta pasión, ¿no? También quiero daros las gracias a las personas que habéis dedicado unos minutos a escribirme por mail, porque da bastante ilusión el saber que os gusta el podcast. Así que gracias de verdad. Os recuerdo el email del programa donde podéis mandar vuestros comentarios o sugerencias o lo que queráis. El email es tratadearrancarlo.radio@gmail.com. Así que, como siempre, amigos, para despedirme, os deseo una feliz semana y ya sabes, si tu mundo se para, trata de arrancarlo.